Y me voy a referir a un tema que porque ayer tuve la oportunidad de conversar con una periodista salvadoreña a propósito de todo este fenómeno que mantiene a muchos más o menos con una especie de locura y de frenesí, que aquí poco luce en República Dominicana, porque nosotros venimos y duramos durante 30 años una de las dictaduras más férreas que se han conocido en América Latina, que fue la dictadura trujillista. Y eso obliga a que nosotros conozcamos los procesos históricos, señores, los procesos políticos antes de emitir algunas opiniones. Y, por supuesto, en esa conversación con la periodista Glenda Girón, una periodista salvadoreña, respecto a lo que está ocurriendo y que llena de mucho frenesí a muchos de aquí del patio, incluso a través de los medios de comunicación, reivindicando en medio de la desesperación y, por supuesto, ese vacío, una especie de admiración por el presidente salvadoreño Bukele, que en la definición de Glenda no es más que una gran publicidad que se consumen en los países de la región, que ha despertado y en muchos países una especie de admiración, pero que esa admiración está basada en el tema de la desinformación. Lo propio, una conversación con Jorge Mantilla, también un periodista colombiano, que siguen mucho más de cerca lo que ha estado ocurriendo. Y eso a propósito de la historia detrás de esa cárcel, la más grande de América Latina, que fue, según se ha dicho, una especie de negociación, dicen, además, pero eso no es lo que se vende en la región, del crimen organizado, de corrupción, de desmonte del Estado de Derecho. Y son muchas cosas, y de eso ayer conversaba la periodista Glenda Girón, que además es docente universitaria, en un recuento de lo que no se dice respecto al buquelismo y que obnubila a muchos, y vuelvo y repito, desconocedores de lo que son los procesos históricos que en República Dominicana deberíamos de tenerlo bastante presente. En esa referencia hablaba de cómo Bukele desde el 2019 había sostenido varias negociaciones que no eran conocidas por el pueblo salvadoreño con algunas de las principales pandillas del país. Esos hechos suscitaron de alguna forma una investigación de parte de la Fiscalía salvadoreña, que se conoció como el caso Catedral. De eso y hay una publicación interesante en elfaro.net que ustedes pueden un poco también ver. Yo lo que estoy diciendo es que vamos a poner en contexto todo lo que está ocurriendo respecto a lo que se vende y a lo que se consume, que ciertamente, según esta periodista muy formada, con mucha formación y muy profesional, ayer revelaba. ¿Qué hizo el presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, en mayo del 2021, por ejemplo? Bueno, se dice, eso es un hecho conocido. Claro, cómo usó la mayoría parlamentaria para destituir ilegalmente los y las magistrados de la Sala Constitucional y al fiscal general que estaban investigando ese y otros hechos de corrupción, hechos sin precedentes, por supuesto, que implicó incluso una publicación del periódico BBS Mundo, hablaba de la Asamblea Legislativa que era afín a Bukele y que destituyó a los jueces del Constitucional y al fiscal general. Pero eso, frente a esas informaciones que yo creo que también debemos consumir, se mira para otro lado. Se menciona que la toma del poder legislativo, yo creo que es importante un poco referirlo, fue un proceso de intimidación, fue un proceso de erosión de la división de los poderes en El Salvador. Y en febrero del 2020, bueno, pues se tomó la asamblea con militares para que le aprobaran un plan de seguridad de 109 millones de dólares. Eso está registrado, usted lo puede googlear, y yo lo que quiero es que también consumamos esas informaciones, porque aquí simplemente dice, bueno, el tema de la delincuencia, ¿de cuál delincuencia? Se ha puesto en jaque a través del gobierno de Bukele en El Salvador. Desde hace muchísimos años, y esa era pregunta que le hacíamos ayer también a esta periodista, el FBI está investigando algunas relaciones cuando Bukele era alcalde de San Salvador. Ustedes sabían que fue alcalde en el 2015, y ha tenido, detuvo, es lo que se dijo, y está publicado también, detuvo la extradición de líderes mareros
y 2 de sus principales funcionarios están sancionados precisamente por el Departamento del Tesoro. Es importante que se pueda entender entonces que el buquelismo como fenómeno basado también en las debilidades de este partidarismo tradicional y de todas esas acciones que se han criticado en América Latina ha sido permeado también por el tema del nepotismo, la antipolítica y el uso de elementos religiosos. O sea, un outsider millonario que gobernará El Salvador por muchos años y por supuesto, vendiéndose a través de imágenes como lo vimos incluso orando y llorando frente a algunas situaciones. Hay 2 hermanos del presidente Bukele, también señalado, y eso fue una pregunta muy puntual, Youssef e Ibrahim, que parece y se dice, y es voz populi, en la posibilidad y medida en que la prensa alternativa y crítica puede decirlo, porque tampoco no es verdad que hay ninguna libertad de prensa, y eso lo confirmaba con esta periodista en ejercicio, que son parte del anillo más cercano al presidente. Nosotros conocemos de eso, incluso aquí en República Dominicana hay expedientes, ¿verdad?, de cercanos al expresidente que tienen su expediente en curso. Entonces, estos son altos consejeros del cargo oficial que fungen como principales lobistas y como emisarios, y como no son funcionarios entonces del gobierno, pues ellos están exentos a todo tipo de rendición de cuentas y son los que dice quienes manejan la red empresarial de la familia. Estamos entonces en El Salvador en la presencia de una transición de mando de las altas esferas del crimen organizado, porque las pandillas parece bien no van a desaparecer. Hay selectividad y sobrevivirán las que simplemente supediten al buquelismo y les sean, por supuesto, funcionales y afectos. Entonces yo creo que es importante que nosotros también conozcamos esas versiones, porque el caso de 2 líderes de la Mara que fueron pedidos y han sido pedidos en extradición por Estados Unidos con cargos de terrorismo, nunca se hizo el sometimiento. ¿Por qué? Porque fueron dejados en libertad y son protegidos, dice y nos confirmó Glenda Girón, por el gobierno de Bukele. O sea, duro contra el crimen, pero ¿contra cuál crimen? Duro contra la corrupción. ¿Contra cuál corrupción? En los últimos meses han sido capturados 63,000 personas y no se sabe de qué se les está acusando. ¿Con qué pandilla entonces están relacionados? ¿Con qué pruebas? No hay estimaciones de cuántas personas faltan por capturar, pero tampoco se sabe cuántos son los que han quedado libres. El caso es que eso parece que va a llevar a El Salvador a tener una tasa de encarcelamiento que podría superar incluso la de los propios Estados Unidos y quizás logre la tasa de homicidios más baja de la historia del país, y esa popularidad de Bukele podría aumentar aún más. Un auténtico show autoritario cuyo precio es la democracia, nos decía con todas sus letras en la conversación con esa periodista en el día de ayer. Pero para los que estén interesados, yo creo, de ver y hacer otras consultas y tener otras versiones sobre el caso y contrastar informaciones sobre lo que publican los medios latinoamericanos y los afectos al buquelismo, yo creo que una mirada sería bastante interesante respecto de lo que está pasando. Muchos hablan de esa aprobación popular, sin embargo, la selectividad en este fenómeno, que desde mi punto de vista es improbable que pueda sostenerse en el tiempo, parece que nos da la razón las consultas con periodistas que están haciendo una mirada crítica a lo que está ocurriendo en El Salvador. Así es que qué bueno esa conversación con Glenda Girón y con una mirada distinta, sobre todos nosotros que venimos de una de las dictaduras más férreas, y que esto parece ser la antesala también de una gran dictadura en El Salvador. Llévatelo.